Hola otra vez, ¿cómo están? Les saluda Fabricio Andrade. Esta vez queremos simplemente analizar lo que hemos hecho en las primeras semanas de estudio para terminar con la concurrente evaluación del tema de tesis de grado. El tema de tesis de grado no es lo mismo que el problema de la tesis. El problema de la tesis, lo que hemos visto hasta ahora, es solamente atacar a un problema subsistente, a un problema que está en el mercado o alrededor suyo en la sociedad y poder solucionarlo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es solamente el problema. Ahora vamos a formular el tema de la investigación o el tema de tesis de grado, algo muy importante porque el tema debe ser muy relativo, muy llamador, muy vendedor. Un tema debe ser, no importa que un poco largo, pero que sea explícito, que vaya donde quiere ir, que explique lo que quiere explicar, no tomarse medidas las palabras, no poner palabras de más para no convertirlo en tedioso, obviamente, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí para que podamos irlo definiendo de alguna manera, ¿verdad? El tema de tesis, obviamente, son los objetivos de investigación. Dentro del tema de tesis de grado se aparecen los objetivos de investigación básicos o los, digamos así, los primarios o los objetivos principales generales en los cuales vamos a establecer el marco teórico. Por esto es importante que lo revisemos ahora y que quede ya estipulado, ¿verdad?, cómo hacer el tema de tesis de grado. En la clase presencial número 2 siempre en el final de la clase solucionamos el tema de cada uno de ustedes después de haber analizado el problema. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Como habíamos visto, la variable independiente, pues obviamente es una variable, o decimos así, es un enunciado que no va a tener afectación alguna sobre la investigación. La dependiente, en cambio, sí es una que va a tener afectación, es decir, la independiente se va a aplicar sobre la dependiente para que haya una transformación y un cambio. Es como el ejemplo que habíamos hecho del globo y el globo y la aguja. Resulta que la aguja en sí, si se aplica sobre el globo inflado, este va a reventar. Pero a la aguja no le va a suceder nada, ningún cambio. Solamente el cambio se va a dar en el globo. Entonces el globo es una variable dependiente y la aguja es independiente. Porque pase lo que pase, ella no va a ser afectada. Bien, para poder determinar un tema de tesis de grado, yo he recomendado que sigamos un parámetro o es decir, un estilo para crearlo. En este estilo que yo recomiendo, no necesariamente tiene que ser seguido al pie de la letra, puede tener dos variables dependientes o una. Por ejemplo, en este caso vamos a tener dos variables dependientes para tener un ejemplo más largo y poderlo comprender de una manera más específica. La primera es la variable independiente, que es la aplicación del problema en sí. Es decir, lo que ustedes han hecho hasta ahora del problema, la causa de la investigación. Entonces, aquí vamos a encontrar el objetivo general número uno. En este vamos a hacer un tema de tesis que hemos escogido al azar para poder hacerlo de una manera andragógica, pedagógica, para llegar a ustedes. El análisis del sistema de comunicación, vamos a leer completamente el título, análisis del sistema de comunicación para incrementar los niveles de competitividad de la compañía X y Z con la propuesta de crear un manual efectivo de comunicación. Ese sería en realidad el tema de tesis de grado. Vamos a hacer cómo lo hemos hecho, vamos a determinar cómo lo hemos sacado. Bien, el problema, como dijimos, causa de la investigación sería la primera variable independiente, análisis del sistema de comunicación. Basado en ese análisis van a haber cambios en las otras dos variables. Bien, la segunda, para que ustedes determinen el tema de tesis de grado, tienen que preguntarse a quién se da la propuesta o este proyecto, qué se va a lograr con ello, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la primera independiente es el problema en sí. Lo vamos a poner siempre con el verbo conjugado aquí, análisis, determinación, evaluación. Nunca con el verbo, siempre así, análisis, determinación, evaluación conjugado, ¿verdad? Afectación del problema, es decir, el efecto. ¿A quién se le da la propuesta? ¿Para qué? Para incrementar los niveles de competitividad de la compañía o de la empresa X y Z. Tenemos entonces primera variable dependiente. El problema en sí va a ser resuelto ¿para qué? Para incrementar los niveles de qué compañía, la compañía X y Z. ¿Cuál es la propuesta para que esto funcione? La propuesta sería crear un manual efectivo de comunicación, ¿verdad? Aquí he puesto crear para que hagamos el análisis. Si yo pongo crear, ya está puesto el objetivo. Yo recomiendo que pongamos para la creación como proyecto porque es un proyecto factible a futuro, todavía no se ha hecho. Entonces,
No digamos que se va a crear ya, lo puse a crear solamente para que nos demos cuenta que si pongo crear significa que ya está demostrada que no hay una comunicación efectiva. Aún no hemos hecho el paso de la investigación. El paso de investigación, que ya es el capítulo número 3, obviamente en ese capítulo demostraremos que es necesaria la creación de un manual efectivo de comunicación. Si yo pongo crear, ya estoy dando una orden. Crear es un verbo, ya está listo para hacer. Entonces, si yo pongo que la propuesta sería la creación de un manual efectivo de comunicación, entonces queda como variable. Solamente quería que entren en este detalle. Repetimos entonces. Sería la primera, una variable independiente, aplicación del problema en sí. El problema, la causa de investigación. En el ejemplo hemos dicho, análisis del sistema de comunicación. Primero. Segundo, ¿a quién se le va a dar propuesto proyecto? ¿Qué cambio se va a dar para incrementar los niveles de competitividad de la compañía X y Z? Tercero, ¿qué propuesta o proyecto va a salir de esta investigación? La creación de un manual efectivo de comunicación. Ahora creo que sí estamos claros, ¿verdad? Primero sería una variable independiente que obviamente no va a cambiar, no va a cambiar para nada en ese sistema de comunicación, va a afectar al incremento de los niveles de competitividad de la empresa, es decir, después de hacer el análisis se van a incrementar los niveles de competitividad de la empresa y luego hacer el análisis se va a crear un manual efectivo de comunicación. Es decir, siempre hay que hacer primero el análisis para que las otras dos cosas funcionen. Esa es la manera de ver la variable independiente como la aguja y las otras dos como globos. También podemos hacer con una sola variable dependiente. Por ejemplo, si solamente quisiéramos que se incremente los niveles de competitividad, entonces yo podría decir que vamos a hacer un análisis de sistema de comunicación con la propuesta de la creación de un manual efectivo de comunicación. No pongo una variable de incrementar los niveles de competitividad, pero la investigación sería mucho más corta y a veces no puede ser conveniente. Recuerden que una investigación de esa debe tener entre 60 y 90 páginas, ya la tesis terminada. La tesis en los primeros anteproyectos, en el anteproyecto debe tener por lo menos 40. Entonces, si la hacemos más corta, le quitamos variables, obviamente pues la conjugación va a ser mucho más corta en la investigación. Analizamos el sistema de comunicación, luego que vemos que está mal y que está bien, creamos un manual efectivo de comunicación. ¿Para qué creamos el manual efectivo de comunicación? Pongámonos en el caso que fuéramos gerentes y que queremos hablar con el presidente de la compañía, con el buró de la empresa. Y usted va a crear un manual, ¿para qué? Para incrementar los niveles de competitividad de la compañía. Entonces se necesita esa variable dependiente. Bien, yo les agradezco por este video. Es el video de enlace de la semana 2 y 3 con el que vamos a empezar el marco teórico, ¿no? Espero que les haya gustado y estoy a las órdenes como siempre. Un gusto.